Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo esquemático del latch. Vemos que tiene dos entradas, una de R, otra con R que significa reset. Ya vemos que tiene dos salidas Q y Q negada y son complementarias. Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada vale 0. Si Q negada vale 1. Del lado derecho vemos una imagen donde podemos nosotros ver está construido internamente. Vemos las mismas entradas y salidas y vemos también que hay dos compuertas. El, vamos, la definición puede ser un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados básicos y por esa razón se le conoce. Esos dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestran el hacha a la salida. ¿Cuáles son? Cuando Q vale 1 y cuando Q negada vale 0 y cuando Q negada vale 1. ¿De qué depende estas dos condiciones? Que estas dos características pues, son dos estados de una. Vamos a mostrar el funcionamiento del hacha, que también se conoce como SR. En la derecha a izquierda vemos que la SR con entradas activas a nivel alto, que es el que hemos mostrado anteriormente. Del lado derecho aparece el HSR con entradas a nivel bajo, que pues en ese caso es el que vamos a analizar. En esa imagen de la izquierda tenemos que al HSR con entradas activas a nivel bajo y de ahí inicio que ver importante la tabla de verdad de las compuertas NAND como son el sustento de este componente. También recordemos los diagramas de Morgan, que por lo tanto sabemos que una compuerta NAND se puede representar equivalente como un equivalente una puerta negativa OR. Del lado derecho tenemos la tabla de verdad, para los cuales tenemos que para las cuatro combinaciones únicamente la salida va a ser 0 y va a ser en nivel bajo cuando ambas estén a nivel alto. O la otra que dice si al menos una de las entradas está en 0, como lo podemos ver ahí, al menos está en 1, pues, al menos está en 0 y al menos está en 0 y 1, 0. La salida estará en alto y se ve directamente con esos tres. Y ya vemos que esos tres están en la compuerta NAND como para la compuerta negativa OR, con eso que son equivalentes. Veamos el comportamiento interno que tiene el latch. En la puerta superior tenemos la tabla de verdad para cada compuerta que va a aparecer en ese circuito. Tenemos la salida que tendremos que estamos trabajando tenemos la G1 y G2 en la parte de abajo. Entonces vemos del lado derecho también que las tablas de verdad para G1 y para superior y G2 para parte inferior, que ahorita pues lo tapa la cámara, pero perdón. Entonces comenzamos con G1, asumiendo dos cosas. Primero que una de sus entradas es la set, pues es a nivel alto, aparece allí el 1, pero también su salida va a estar a nivel alto. Asimismo, para G2 vamos a asumir que su entrada R está en nivel alto y por eso hemos puesto un 1. ¿Qué pasa cuando Q está en nivel alto? Cuando vemos realimenta a G2 en otra de sus entradas, ese nivel alto puede ser 1, que de hecho lo vamos a poner ahí abajo. Y con ese 1 que tenemos en R, y como ya hemos dicho que el análisis de la tabla de verdad, si tenemos 2, 1 en la entrada, en la salida tendremos 0. Por lo tanto, en Q negada, que es la salida que tenemos acá abajo, vamos a tener 0. Siendo Q negada ese valor, va a retroalimentar ahora a la parte superior, a la parte G1. También dijimos que aunque al menos aparezca un 0 en una de las dos entradas o compuertas, en este caso negativa OR,
automáticamente la salida va a estar en alto. Ya no te importa cuánto saber cuánto vale X. Entonces el cero que tiene automáticamente pasa a ahí, como se puede ver en la tabla. Este uno de nuevo representa a la G2. Y entonces con el uno que tenemos en R, pues volvemos a tener que en el bajo Q negada y vuelve a alimentar a G1. Y esto vuelve a dar ese nivel alto a la salida de Q. Ese proceso se repite continuamente hasta que cambiemos los valores de S y R. Podemos resumir que cuando esté en 1, Q negada va a estar en 0. Y a esta condición o esa característica se le va a llamar como el estado de sed. Ahí vemos en el enunciado superior sí que en 1 o en nivel alto, el H está en nivel de Z. En estado de sed. ¿Cómo puedes visualizarlo? Pues si vemos y conectamos la salida en Q negada 2 LEDs, pues ese estado nos permitiría ver al que está conectado en Q encendido y en Q negada apagado. La pregunta que viene ahora es, ¿de qué manera se cambian esos estados en el H? Vamos a pensar que en la entrada S, que tenían un nivel de 1, le vamos a poner un 0 a la entrada, recordando que Q está en alto, que Q negada está en bajo, en 0, y que R también está en alto. Entonces vamos a tabla de verdad. Ese, pues en la entrada tiene ese nivel bajo, y pues la reglamentación que viene de G2, pues tiene la salida Q negada tan bajo. Tenemos que también va a estar 0. Bueno, con este 0 que al menos de las entradas debe de la salida de G1 debe estar en nivel alto. Q va a estar en nivel alto. Y ese Q relimita a la G2 que R tiene está en nivel alto. Y ese 1, con ese 1, pues nos manda a Q negada con 0. Ese que alimenta a la G1 y de nuevo nos vuelve a dar un 1. Y como vemos, se vuelve a cumplir ese mismo ciclo que se va a seguir repitiendo y va a ir cambiando la entrada a ese a nivel bajo o a 0. No nos modificó el estado que el H porque siguen apareciendo dichos valores de 1 y 0 a la salida. Pero ya vimos que al haber cambiado a la entrada ese a nivel bajo no modificó el estado de reset del estado del H porque sigue en nivel alto y Q negada sigue en nivel bajo. Vamos a asumir nuevamente que S vale 1 y que Q vale 1 y vamos a ver el estado de Zen y por lo tanto vale Q negada 0. Pero ahora a la entrada de R de la compuerta G2 que tiene un nivel alto, le vamos a hacer un nivel bajo un 0. Este nivel 0 pues en R automáticamente le pasará a G2 el nivel bajo. Eso mismo que cuando al menos una de las entradas tenga un 0, la salida va a estar por un 1. Determina que ese 1 incrementa a la compuerta G1 y como en ese también tenemos al nivel 1, la salida de G1 pues va a salir un 0. Si ya nos cambió el valor de 1. Ese es 0, retroalimenta a una de las entradas de G2 y automáticamente el nivel que tenía en la salida va a ser nivel alto, independientemente del valor alto. Ese nivel de alto retroalimenta a la otra entrada de G1 con el nivel alto S, con dar un 1 a Q. Y ahora vemos que en Q tenemos un 0 y en Q negada tenemos un 1. A eso se le conoce como el estado de reset y ahí viene el enunciado de reset. El H está en estado de reset. De hecho, incluso se podría cambiar a R a nivel alto y vamos a ver que funciona.
tenemos que aquí conectará 1 y está una en entrada G1 y con 1 en este nos daría 0 en la salida. 0 pues se alimenta a la terminal de G2 y como dijimos ahorita que R tenemos un nivel alto, pues con ese 0 y 0 para que en la salida G2 tenga Q negada y valga 1 y se incrementa nuevamente con ese cruce y así que la salida de G2 vale 1. En la tabla de verdad pues vamos a llenarlo con los datos que hemos analizado. Tenemos que en ese la entrada del nivel alto, la retroalimentación de G2